Sociales. En Facebook, Exitosa Noticias. Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Buenos días a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos en vivo por internet, estamos en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, pero estamos también en televisión. Estamos en todas las señales, prácticamente todas las señales de cable del país. Estamos en televisión digital, además desde el 18 de diciembre pasado. Nuestra señal está presente a través del canal 11 de Movistar. Ya lo saben, pasen la voz. Esto sigue creciendo, por alguna razón será, ¿no? Será porque somos un espacio plural, abierto a todos. Somos un puente de comunicación entre los peruanos y nos estamos convirtiendo en la principal y más confiable fuente de información para los peruanos. Y estamos en el ojo de la tormenta, con el hombre que ha provocado una tormenta el día de ayer, con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Buenos días, Walter, bienvenido, gracias por estar acá. Encantado de saludarte. Vayamos por partes. ¿Por qué la necesidad de que la Defensoría del Pueblo emita una declaración sobre el tema del indulto a Alberto Fujimori? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque se trata de un indulto a un expresidente, se trata de un expresidente que cometió delitos graves. También le preocupa a la Defensoría el hecho de cómo es que se ha dado el indulto, la forma como se ha dado el indulto. Y ya mirando más con mirada de fondo, nos preocupa también cómo es que está regulado el indulto, las gracias presidenciales en general, en el Perú, porque sucede que quien da las gracias presidenciales es el presidente y las normas que regulan esas gracias presidenciales las da el Ejecutivo. Es decir, quien da, se dan las normas. Entonces eso también habría que cambiarlo ya de cara a, como digo, un régimen mucho más transparente, un régimen mucho más riguroso para este tipo de competencias presidenciales. Ahora, comencemos por el tema del indulto en sí mismo. ¿Por qué el juicio crítico? ¿Cuáles son las razones por las cuales la Defensoría considera que los procedimientos y la manera como se ha manejado este indulto no han sido las más adecuadas? A mí me parece muy bien el modo como tú lo planteas, porque tú dices, ¿por qué a la Defensoría le preocupan los procedimientos? ¿Por qué le preocupa, diríamos, el debido proceso, la resolución? Porque una aclaración que es importante hacer es que la Defensoría no está poniendo en tela de juicio, y esto quisiera remarcarlo, que no haya base médica. No estamos diciendo que no haya base objetiva, material, porque nosotros no hemos tenido acceso al expediente médico, lo cual no nos inhabilita para pronunciarnos, como tú acabas de decir, respecto del procedimiento, respecto de los fundamentos de la resolución. Por ejemplo, cuando sale una resolución del Tribunal Constitucional o de la Corte, y aquí las comentamos, ni tú ni yo hemos visto el expediente, pero estamos analizando la resolución. ¿Por qué? Porque la resolución tiene que ser autosuficiente. La resolución tiene que ser lo suficientemente consistente para reflejar lo que está en el expediente. Entonces, aclarado ese punto, a nosotros nos interesa saber si se han cumplido las normas, desde la Constitución hasta los reglamentos y los estándares jurisprudenciales. Eso es lo que nos interesa, haciendo la salvedad de que no estamos negando que pudiera existir un expediente médico que convalide. Ahora, lo que no se entiende es por qué es tan complicado que el Ministerio de Justicia entregue la información, ¿no? Porque la han solicitado las congresistas Marisa Glave y Indira Wilca, entiendo que hasta ahora no entregan el informe. ¿Por qué? O sea, a mí, el día que se estaba votando la vacancia y que yo dije, oye, en un momentito, acá hay un informe médico donde se está sustentando, ¿no es cierto?, una solicitud de indulto humanitario para Alberto Fujimori, un poco menos que me crucifican. Mentiroso, conspirador, me dijeron de todo, ¿no? Y era verdad, que es lo peor de todo. Lo peor es que, sí, es decir, los que estaban metidos realmente en una conspiración es que quienes convirtieron el indulto en una conspiración fueron los que negaron que estaba ocurriendo algo que realmente estaba sucediendo.
Sí, y es que parten de un error. Nosotros cuando pedimos el expediente, no lo estamos haciendo en base a la normativa que regula el acceso a la información, lo estamos haciendo en base a la Constitución y en base a la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, que faculta a la Defensoría tener acceso a ese tipo de información, preservando la reserva de datos sensibles, convirtiéndonos en custodios de esa información. Entonces, no es que nos puedan negar. De hecho, ahora, después del informe, después de la autoridad de transparencia, nos están indicando que nos van a dar el expediente, de manera que no había tanta base legal como se afirmaba. Ahora, ¿por qué para ustedes es cuestionable el procedimiento? Yendo ya al fondo del asunto, digamos, a lo que ha generado. Hay dos tipos de, por decirlo así, de niveles que tiene que superar una resolución de este tipo. Las reglas normativas que van desde la Constitución hasta a los reglamentos y los estándares jurisprudenciales. Pero permíteme en un par de segundos hacer esta aclaración. Hay muchas personas que dicen, acá hay una contradicción, porque ¿cómo es posible que el presidente tenga la máxima discrecionalidad y la Defensoría y otros digan que debe cumplir normas y debe cumplir estándares jurisprudenciales? Claro, porque lo que se dice es que poco menos que el presidente, si le da la gana, puede dar un indulto. No necesita mayor argumentación, mayor sustento, ¿no? Ahora permíteme decirte por qué esas dos, digamos, tanto la libre discrecionalidad como los estándares tienen que respetarse. ¿Cómo se compaginan? Cuando el presidente da un indulto, por ejemplo, lo que hace es suspender la ejecución de una pena. Y al suspender la ejecución de una pena, lo que hace es afectar un principio que es el principio de división de poderes, porque invade la competencia del Poder Judicial, que es el que tiene la facultad de dar penas y que se cumplan estas penas. También afecta el principio de igualdad, porque ¿por qué le da el indulto a Nicolás y no se lo da a Walter? Tiene que explicar por qué esa diferencia, o a otras personas que pudieran estar en la misma condición. También el Estado tiene la obligación de que las sentencias se cumplan, de cumplir y hacer cumplir las sentencias. Entonces tendría que explicar por qué en este particular caso está señalando que deben incumplirse o que deben suspenderse el cumplimiento de las penas. Entonces, esas son las razones por las que esa discrecionalidad tiene que compaginarse con esos estándares, porque hay principios, valores de convivencia social, constitucional que tienen que respetarse. En suma, ¿en qué consiste la discrecionalidad entonces? En que aun cuando tú hayas cumplido todo el debido procedimiento, aun cuando tengas todos los recaudos médicos, el presidente tiene la siguiente potestad, decir no, porque no existe el derecho al indulto. Tú puedes pedir un indulto, pero no tienes derecho a que te den el indulto. Digamos, esa es la guardando las distancias, es como los beneficios penitenciarios. Es decir, un preso que tiene el derecho a acceder, pero el juez tiene la potestad de decidir que le parece que no merece, ¿no es cierto?, el que le apliquen los beneficios y que tenga que culminar. Y en base a un conjunto de reglas y en base a un conjunto de estándares que tienen que cumplirse. En el Estado constitucional de derecho no existe ninguna zona ni ninguna autoridad libre de control. El presidente no es un rey. Entonces, quienes interpretan que el presidente puede dar un indulto porque se le ocurrió un buen día, están absolutamente equivocados. Viven en otro mundo, no en un mundo constitucional. Ahora, alguna gente lo ha dicho ayer Bienvenido Ramírez, él está en Tumbes en este momento, pero ayer vine a reemplazar a Manuel Rosas en la noche y tuve la oportunidad de entrevistar al congresista Bienvenido Ramírez de los Avengers, que dijo algunas cosas bien gruesas. Primero pidió la renuncia del defensor del pueblo y la sustentó en el hecho de que estaba como saliéndose de su papel, que el defensor del pueblo, al decir que Alberto Fujimori, al pronunciarse sobre el indulto como lo ha hecho, y al decir que Alberto Fujimori no debería hacer política, el defensor estaba haciendo política. Y que por lo tanto se estaba saliendo del papel que le correspondía. Conclusión, según Bienvenido Ramírez, debe renunciar. Bueno, quisiera, antes de abordar esa pregunta, señalar lo siguiente. Yo he puesto por escrito que yo considero que una persona que está presa no pierde su libertad de expresión, su derecho a informar e informarse. No pierde ese derecho. De hecho, tengo artículos escritos en ese sentido respecto del propio Alberto Fujimori,
Cuando recuerdas el debate que hubo si podía o no sacar tweets o si podía o no escribir. O si podía o no dar entrevistas, que es la dificultad que hemos tenido muchos periodistas que hemos solicitado. ¿No? Desde mi punto de vista, un condenado no pierde esos derechos. Un condenado, en consecuencia, un indultado menos aún las preserva. Pero una cosa es la libertad de expresión y otra cosa muy distinta es el derecho a la participación política activa. Porque el perdonado tiene un deber de conducta. El deber de conducta de no cometer los mismos actos por los que fue perdonado. Tiene que conducirse de tal manera que actos similares, iguales o de la misma naturaleza no se realicen, de modo que no haya la posibilidad de que cometa estos eventuales delitos. ¿Por qué? Porque cuando el Estado encarcela a una persona, lo hace por dos razones. Primero, porque entiende que a través de dicho encarcelamiento esta persona podrá reincorporarse más adelante a la sociedad. Pero también porque cumple un principio, un mandato, el mandato de prevención de delito. Es decir, que esta persona que cometió delitos no siga cometiendo delitos. Ya, pero ¿qué tiene que ver eso con la participación política? Porque alguna gente dice, una vez que le han indultado, le han perdonado, ¿no es cierto? Recupera sus derechos. Recupera completamente su derecho y no debería tener ninguna restricción. No, es que ese es un error el del que se parte. Porque para empezar, lo que se le ha perdonado es el cumplimiento de la pena, pero no se ha eliminado la responsabilidad penal. Tan es así que todavía tiene que pagar la reparación civil. Entonces, no es cierto, no confundamos el indulto con la amnistía, que son dos cosas completamente distintas. Aquí estamos hablando de un indulto. Solo se ha perdonado el cumplimiento de la pena. Desde el punto de vista de la Defensoría, el perdonado tiene un deber de conducta. Que este extremo puede ser debatible, que este extremo puede ser discutible, lo acepto. Bueno, lo que es cierto que sería una contradicción es que todo el sustento que se ha hecho para el indulto sea Alberto Fujimori es una persona que está literalmente al borde de la muerte, y como está al borde de la muerte no debemos permitir que una persona muera en la cárcel, nadie merece eso. Entonces se le da libertad a través de un indulto humanitario por eso, y de repente el señor aparece en un meeting o el señor aparece participando en reuniones políticas de una manera activa, y sobre todo en un contexto como el que, digamos, como en el que se ha producido este tema del indulto, en la discusión de la vacancia, donde es absolutamente legítimo sospechar, y estoy siendo así bien light, como dirían los gringos, ¿no?, de que hubo un canje entre los votos para impedir la vacancia y el otorgamiento del indulto, ¿no? Sobre esto último no me voy a pronunciar porque eso sí sería una opinión política y ahí sí entraría en el terreno político, pero dar un indulto humanitario supone que tú o estás en, digamos, prácticamente en el umbral de la muerte o estás en el epílogo de tu vida, los últimos años de tu vida. No necesariamente se le da un indulto a aquella persona que va a morir mañana o pasado, también a una persona que tiene una enfermedad terminal, irreversible, muy grave y ya está en la última etapa de su vida. Es como que le diera indulto a un atleta, a un corredor, y al día siguiente se escribe una maratón. Entonces quiere decir que este señor que cometió algún delito no estaba tan mal, y eso descalifica él mismo con su conducta, deslegitima. Bueno, ahí se tomó como referencia el caso Crucillat, ¿no?, del que yo tengo inevitablemente conocimiento, no porque tenga o haya tenido en esa época una relación estrecha con mi suegro. Cualquiera que me conozca sabe que nuestra relación ha sido, digamos, difícil durante muchos años, pero a él le otorgaron un indulto en base a un informe médico que luego fue sometido a investigación y se confirmó. O sea, el diagnóstico a partir del cual le otorgaron el indulto se confirmó como verdadero después de que se lo quitaron. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que el señor estaba haciendo cola en migraciones, apareció una imagen de él y recibió una llamada. Y que me desmientan que esto es cierto. Tú no te puedes ir del país, tú tienes que hacerle la vida imposible a los Miro Quesada. ¿Ah? Estoy contando primicias. Fíjese usted, bueno, defensor. Y el señor regresó porque lo presionaron precisamente desde ahí, ¿no es cierto? O sea, ya finalmente ha habido un manoseo político y un juego de intereses con respecto a esto, pero ahora lo que más ha molestado a los fujimoristas, porque incluso Bienvenido ayer ha dicho cría cuervos, como si el nombramiento del defensor hubiera sido, digamos, una especie de favor de los fujimoristas, ¿no? Pero lo que más les ha molestado es el hecho de que el defensor diga todo acto puede ser
revisable. Creo que ha sido literalmente esa la expresión. Lo que he dicho es lo siguiente, y no lo he dicho yo, he repetido lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. En un Estado democrático, constitucional, no existe zona liberada de control, ni autoridad libre de control. Todo es controlable. Ahora, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, y de eso hemos estado conversando el día de ayer también, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a discutir el tema, ¿no es cierto? Han convocado una audiencia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría emitir una resolución en el sentido de que el otorgamiento del indulto humanitario a Alberto Fujimori viola los compromisos del Estado peruano, ¿no es cierto? Y que por lo tanto debe ser revocado. Eso puede ocurrir, eso es más, diría yo, es altamente probable que ocurra. ¿Qué puede ocurrir en la jurisdicción interna y en la jurisdicción externa? En la jurisdicción interna, ¿qué puede ocurrir? Que se abra un curso por un proceso por la vía administrativa, se llegue esto al contencioso administrativo y se pida la nulidad de la resolución. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que se presente algún amparo y esto llegue finalmente al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional opine sobre el tema. Eso sería un control interno, digamos. Y ojo, que se presente no tiene ninguna garantía de que necesariamente vaya a ser ganado, porque al final del día, estimado Nicolás, podría ser que exista base material, base objetiva, base médica, y en efecto el indulto, desde ese punto de vista, estaría bien, pero la resolución no ha recogido, no ha contenido eso, y en ese extremo está mal la resolución. Ahora, la pregunta que yo hacía el día de ayer, y no quiero comprometer al defensor del pueblo en declaraciones que vayan más allá de su atribución, pero ¿qué ocurre, me pregunto yo, si se acredita que hubo una transacción? Es decir, ¿qué ocurre si se acredita que hubo una negociación en la cual se dijo, tú me liberas del indulto, yo te libero a tu papá? Es más, tú me consigues los 10 votos y yo te saco porque la negociación puede haber sido hasta directa, que es lo que los malintencionados rumorean, que ha habido conversaciones telefónicas directas entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y Alberto Fujimori. Bueno, lo único que te podría decir es que si esa situación se pudiera demostrar objetivamente es que ahí habrían habido responsabilidades políticas, y que las responsabilidades en un país democrático no pueden ser así. Yo asumo las responsabilidades, simplemente. Las responsabilidades siempre tienen que ser efectivas. Ahora, el tema es, Alejandro Guinaga acaba de decir que no es función del defensor del pueblo la inhabilitación política del presidente. De una persona, que la inhabilitación política de una persona no es una competencia de la Defensoría del Pueblo ni del defensor. Y tiene toda la razón. Nosotros no hemos dicho eso en ningún momento. Lo que estamos diciendo cuál es el deber de conducta que tiene. Y el documento de la Defensoría del Pueblo es un documento que nace de las competencias que tiene y tiene como propósito que llegue a todas las instancias que en su hora tendrán competencia jurisdiccional. Esto es los fueros internos, sea administrativo o constitucional, o internacionalmente. Y serán ellos quienes determinarán qué tanto que aquello que ha dicho la Defensoría tiene fundamento o no. Pero esta es la tarea de la Defensoría, explicitar, exponer este tipo de informes. Pero ¿qué consecuencias podría tener esta declaración? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es el objetivo de esta declaración de la Defensoría? Bueno, un objetivo de carácter general es que en el futuro, por ejemplo, las gracias presidenciales, sean indultos, conmutaciones o gracias propiamente dicha, estén reguladas por una norma y no por una regla que el propio Ejecutivo se da, porque son reglas de carácter infralegal. Ese es un primer asunto. Segundo, que la legislación recoja todos los estándares que por lo demás son vinculantes, pero hay gente que le cuesta entender estas cosas y que quiere verlo en una ley para que recién lo entienda. De hecho, a veces se habla de discrecionalidad, señalando que hasta las propias leyes debieran incumplirse. Por ejemplo, la gracia presidencial, expresamente en la Constitución, solo se habilita si se ha cumplido un determinado plazo de investigación. Yo pongo la resolución sobre la mesa y dime dónde está el cómputo del plazo. No se dice. O sea, quiere decir que se puede incumplir ese extremo de la Constitución y la Defensoría no debe decir nada. ¿Esa es la lógica de algún parlamentario? No, está equivocado. Es decir, que un indulto humanitario express, como todo indica, o sea, ayer el abogado acá me decía, no, esto empezó en noviembre. Esto ha empezado montones de veces, pero los documentos a los que yo he tenido acceso se refieren prácticamente a esa semana. A la semana donde se estaba discutiendo,
¿no es cierto? Es más, hay no una, sino hasta 2 solicitudes, una que se entrega después del informe médico, después de que se constituye la Junta Médica, ¿no? Y además esa resolución, que finalmente es la que va a abrir la puerta al indultado, tiene que ser una resolución muy bien argumentada, muy bien robusta y que recoja lo que está en el expediente. No puede ser una resolución telegráfica. Claro, porque la interrogante es esta. La razón para el indulto humanitario es: el estado de salud supone un riesgo tan grande, o sea, su permanencia en prisión supone un riesgo tan grande para su salud que lo mejor es que salga de prisión. Y la respuesta que han dado los críticos es: primero, no estaba en una prisión cualquiera, y segundo, siempre que requirió atención médica la tuvo de inmediato. Es decir, que tiene, permaneciendo en detención, las mismas posibilidades de atención y está expuesto a los mismos riesgos que si estuviera en su casa. No es una mala argumentación, porque la otra es la política, digamos, pero la estrictamente, digamos, de procedimiento, ¿no? Bueno, en realidad nosotros en ningún caso habíamos pensado, aún con el expediente sobre la mesa, en ningún caso habíamos pensado pronunciarnos sobre el informe médico, porque la Defensoría no tiene ni el expertise ni los profesionales para pronunciarse sobre el informe médico. Lo que estamos haciendo es pronunciarnos fundamentalmente sobre la resolución, la parte normativa y la parte jurisprudencial. Es como cuando tú revisas una sentencia y la comentas aquí en tu programa, tú no estás mirando el expediente, tú estás mirando la resolución y ves qué tan consistente y qué tan argumentada es esa resolución, y es lo mismo. Ahora, si había alguna duda, porque ayer la molestia de Bienvenido Ramírez era que pensaba que Walter Gutiérrez era de los suyos, digamos, ¿no? Y lo pensaba también la gente, digamos, antifujimorista. Es más, la crítica que se hizo al nombramiento de Walter Gutiérrez era su supuesta cercanía con el fujimorismo. Me imagino que después de esto ya no queda duda. ¿No queda duda de qué? Mira, yo tengo el deber de ser ingrato con quienes me han elegido y cumplir celosamente las competencias y las obligaciones de la Defensoría del Pueblo. Lo que resulta penoso es que esto del indulto humanitario, que pudo ser, ¿no es cierto?, como parte de todo un proceso de reconciliación nacional, ¿no es cierto?, una medida que fuera aceptada por la mayoría de los peruanos, porque siempre va a haber gente en contra, y de alguna manera unirnos a los peruanos, lo que ha significado, por la manera como se ha procesado y por las circunstancias en que se ha hecho, es decir, en vez de eliminar el veneno, ha envenenado aún más la relación entre los peruanos. Y en ese punto, déjame decirte dos cosas. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con que una persona muera en la cárcel. En un sistema democrático una persona no debería morir en la cárcel. No se condice con el respeto y la dignidad de la persona. Yo estoy de acuerdo con los indultos humanitarios, y es más, yo me he reunido con las víctimas, me he reunido con los deudos, y ellos mismos también están de acuerdo con un indulto humanitario. Entonces, y eso no, yo lo he escuchado a Gisela Ortiz. Con lo que tú dices, ¿no? Podía haber, bien hechas las cosas, esto sí podía haber sido un paso con base material, con base médica, esto sí podría haber sido un paso bien manejado, un paso para la reconciliación. Y no solamente la frase de la reconciliación vacía. No, además, es decir, estás en una circunstancia en que los líderes y los sentenciados por terrorismo empiezan a salir de la prisión, y tienes en el otro lado militares, como el caso del general Juan Rivero Lazo, que tiene 17 años en la cárcel. Él jura que es inocente, a él lo acusan de ser autor mediato precisamente de la Cantuta y de Barrios Altos, cuando él lo que sostiene es que por el contrario él fue autor de la nueva estrategia que incluía el respeto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, y que él no tuvo nada que ver con esto. Pero lo peor es que tuvo 12 años y medio preso sin sentencia. Entonces la pregunta es: ¿por qué el indulto a Alberto Fujimori y no considerar la situación de los cientos de militares que están enfrentando procesos en este momento? Pues déjame decirte que nosotros estamos completamente de acuerdo y estamos preparando también un documento en ese sentido. Walter Gutiérrez ha estado con nosotros. Muchas gracias, Encantado, defensor, y mucha suerte porque le esperan unos días agitados. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa en el Ojo de la Tormenta. Volvemos. Exitosa. Edu Vergara. Ya estamos precisando acá
¿Cómo quiere que se le...? Los dos. Edu Vergara, de Fuerza Popular, está con nosotros. Acá han estado muy cordiales con el defensor del pueblo. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por la invitación. Muy cordiales, digamos, pero... Siempre hay que ser cordiales, ¿sabes? Eso es un principio, pues, de conducta de una persona de bien, ¿no? Y yo me considero esa persona. Con respecto al defensor del pueblo, creo que una relación de prioridades, porque el defensor del pueblo pues tiene 3 funciones, ¿no? Una de las funciones es velar por los derechos fundamentales, lo siguiente es hacer una supervisión sobre las entidades públicas, sobre el buen servicio de las entidades públicas y sobre la eficiencia de las entidades públicas, del servicio que le brinda el Estado. Y una pregunta al aire. Oye, si tenemos el fenómeno del niño costero, si vemos que no se han construido las casas, si vemos que no se han hecho los cauces, los ríos, no se han hecho los diques de contención y eso vulnera derechos fundamentales, ¿no sería, digo yo, ¿no sería mucho más prudente, mucho más importante, por lo menos en la relación de prioridades que tiene el país, hacer un informe sobre el buen funcionamiento o el servicio que están brindando nuestras autoridades, el gobierno, en que llegue la ayuda, en que se le brinde un buen servicio y en que de todas maneras no se vulneren los derechos fundamentales de esas personas que viven asustadas? Yo creo que debería hacer un informe con respecto a eso, ¿no? Digo yo. Bueno, porque hay otros ayer, un representante de los Avengers, de estos, no sé, ¿qué son digamos, los seguidores de Kenji Fujimori en este momento? Están en el limbo, ¿no? Bueno, ellos, por lo pronto, se les ha abierto un proceso disciplinario, no solamente por el voto en abstención, sino lo siguiente, ¿no? Que han ido una serie de insultos sobre miembros de Fuerza Popular. Y lo que tenemos que entender, Nicolás, todos, es que todas las organizaciones políticas, todas las empresas como esta, Exitosa, pues tienen una norma, un reglamento para el buen comportamiento de los trabajadores, o en este caso de los militantes de Fuerza Popular. Tiene un reglamento, y en el reglamento, pues, o los partidos políticos se basan sobre vida partidaria, sobre diálogo, sobre debate a la interna. Porque si no, ¿para qué existen los partidos políticos? Mejor que cada uno se dispare en diversos sentidos. Por eso es que Fuerza Popular nos reunimos todos los martes y este debate, Nicolás, podrás entender que son más de 70 personas, piensan distinto, vienen de distintas regiones, vienen de distintas historias. Entonces, ese debate se tiene que dar a la interna. Pero si viene algún congresista y no solamente se queda callado, entonces, ¿cómo es así que nos podemos meter en la cabeza de estos congresistas para que podamos tomar una decisión? Y hay debates importantes. Por ejemplo, en la reelección de alcaldes, yo estuve en la peor época del fenómeno del niño costero en Piura y vimos pues cómo estaba destruido. Por ejemplo, Curamori hasta ahora no se ha hecho nada. Entonces yo decía, bueno, démosle la oportunidad que los alcaldes sean reelegidos, porque siempre hay una curva de aprendizaje. Los alcaldes cuando ingresan pues tienen un momento de aprender, ¿no? Entonces yo dije, bueno, mi sentido dijo, oye, hagamos lo siguiente, que se pueda reelegir para que puedan reconstruir rápido. Cuando vine acá, había otra corriente también de Fuerza Popular que decía no, porque muchos de los alcaldes están cuestionados, tienen denuncias, muchos están presos. Entonces perdí. Luego de 3 debates, perdí, pues tengo que apoyar la postura del partido político. No puedo salir mañana a decir, oye, yo tengo esta postura y esta es la única válida. No, porque en Fuerza Popular todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Pero está claro que hay un sector que ya no se siente cómodo, ¿no? En Fuerza Popular eso está clarísimo. El tema es qué es lo que viene. En el caso de Kenji Fujimori, ¿ya qué otra sanción más hay de las que ya recibió? La expulsión. Bueno, o sea, desde el punto de vista formal. Yo lo que veo a Kenji es que me parece que no está cómodo y no le gusta la vida partidaria, organizacional, ¿no? Pues no se siente cómodo, eso es lo que veo. Por otro lado, ayer escucho al congresista Bienvenido Ramírez y dice, oye, nosotros vamos a formar otro partido. Otro partido. Pero sí. si uno hace el análisis, quizás sea ese el objetivo, ¿no?
Entonces quizás sea ese el objetivo, formar otro partido bajo el sustento de, o quieren darse a conocer como una víctima, ¿no? Una víctima de un reglamento, una víctima de Fuerza Popular, ¿no? Pero está claro entonces que eso va a ser la ruptura. La pregunta que se hace muchos es: ¿a quién va a respaldar Alberto Fujimori? Bueno, ellos se sienten muy seguros de que Alberto Fujimori los va a respaldar a ellos. Bueno, habría que preguntarle al presidente Fujimori, al expresidente Fujimori. De hecho, sea paso, yo le tengo mucho respeto y mucho agradecimiento, porque pues yo viví la época más dura del terrorismo en Apurímac, en Abancay, ¿no? Entonces yo le tengo mucho respeto y agradecimiento al trabajo que ha hecho. Pero Fuerza Popular no es Cambio 90. Fuerza Popular es un partido joven, es un partido institucional. Es un partido que quiere trascender los apellidos, es un partido que ha ido creciendo. Yo tengo muy poco tiempo en el partido. ¿Pero eso qué significa? ¿Que podría ocurrir que Keiko ni Kenji sean candidatos y que el candidato a la presidencia de Fuerza Popular sea otra persona que no se apellide Fujimori? Pues podría ser, pero si ahora me preguntas, yo no tengo otra persona en la cabeza que Keiko Fujimori como candidata a la presidencia, pero eso todavía pues tiene un tiempo, esto se va a someter a una votación, pero lo que yo veo en las bases es la única candidata, o la que yo tengo en la cabeza, por lo pronto yo, porque es una postura personal, yo no tengo otra persona más que Keiko Fujimori, porque he visto su trabajo. Pero me cortaste la idea. Yo tengo muy poco tiempo en Fuerza Popular. Cuando ingreso a Fuerza Popular, ahora ya tengo un cargo, pues me dieron la oportunidad de participar en la construcción del partido, no solamente como congresista, sino como miembro del CEN y como encargado de la Macrorregión Sur. Nicolás, cuando yo voy a las regiones, en Cusco, cuando voy a Apurímac, y veo la organización de Fuerza Popular, pues uno va a Chalhuanca, es un distrito muy chiquito en Apurímac, hay un representante de Fuerza Popular. O sea, los que opinan sobre Fuerza Popular, los que hacen, pues, ven el futuro de Fuerza Popular, los analistas de Fuerza Popular, no tienen la menor idea de lo que es Fuerza Popular. Fuerza Popular es el partido más grande, no porque a alguien se le ocurrió, porque hay trabajo de por medio, hay esfuerzo de por medio. Pero Edu, simultáneamente, ¿ustedes tienen cuántos congresistas? ¿70 y cuántos incluyendo a los Avengers? 71 éramos 73 congresistas, que desde la época republicana no ha habido un partido que tenga tal cantidad de congresistas. Pero ¿cuántos son miembros del partido? ¿10? ¿15? Porque la mayor parte son invitados. Es gente que no es militante de la organización y cuyo nivel de compromiso, por lo tanto, no es el que tendría un miembro de la organización. Yo no creo eso. Yo creo que los compromisos no solamente tienen que estar escritos, sino los compromisos son buenas voluntades de personas que te invitan. Yo te invito a tu casa, a mi casa, me invitan a tu casa, entonces pues tengo que tener un comportamiento y sobre todo tenemos que tener un principio básico, que es el agradecimiento. O sea, me invitan a la casa, pues tengo que ser agradecido. Si después veo que en tu casa, pues el almuerzo no me gustó, pues me retiro, pero no voy a retirarme despotricando a alguien que me has invitado a tu casa, pues no. Yo creo que es un principio básico de buena conducta, de personas buenas, ¿no? Entonces yo creo que debemos basarnos en eso, ¿no? Ahora, ustedes no le tienen miedo a esta ruptura, ¿no? Si se van, que se vayan, más o menos. Si se quieren ir, que se vayan. Yo creo que todos tenemos que ser partícipes de la construcción de Fuerza Popular. Fuerza Popular tiene 8 años, se ha ido construyendo de cero, pues costó mucho trabajo. Y todas las personas bien que quieran entrar al partido a construir, a hacerlo más sólido, a hacerlo más fuerte, a crear más bases, pues están bienvenidas en Fuerza Popular. Hay sin embargo un cuestionamiento digamos, a las virtudes de Keiko Fujimori y al hecho de dónde proviene su fortaleza, que es el legado de Alberto Fujimori. Porque si uno, digamos, congresista brillante no fue, digamos, no tuvo un rol súper protagónico en el Congreso, es más, buena parte de su permanencia como congresista pidió licencias y estuvo fuera. Profesionalmente tampoco es una persona que haya tenido un papel relevante, ¿no? No sé cuál es la profesión que tiene Keiko, pero digamos no ha sido una distinguida profesional en su área. Entonces, ¿cuál es el mérito? Es la hija de Alberto Fujimori. A ver, ¿no? Yo quisiera preguntar, yo discrepo ahí. Y eso que puede ser su fortaleza, también puede ser su debilidad en el momento que no cuente con respaldo de su padre. Yo discrepo ahí contigo, Nicolás. Quisiera preguntarle qué persona como Keiko Fujimori o quizá el hijo, por ejemplo, del expresidente Belaúnde, ha podido construir un partido tan grande. O sea, un partido que tiene bases en todo el país,
un partido que ha ido creciendo de 3 congresistas, 13, luego 36 y hoy 71 congresistas. Quisiera preguntar, ¿qué partido es hoy igual o parecido a Fuerza Popular? O sea, ese mérito, Nicolás, no es fácil. Hay un trabajo de por medio enorme. Hay esfuerzo, hay dedicación. O sea, eso no es fácil, Nicolás. Si para construir una empresa chiquita, Nicolás, hay mucho esfuerzo de por medio, pues para construir un partido de esta envergadura hay un esfuerzo de por medio, y ese es el mérito de Keiko Fujimori. Otra cosa, Keiko Fujimori, Nicolás, nunca se fue del país. Keiko Fujimori siempre ha estado acá, y eso también es otro mérito importante, ¿no? Pero regresemos a la polémica generada por Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo. Es decir, él ha planteado dos cosas. Alberto Fujimori no debería intervenir en política, ¿no? Y en segundo lugar, la decisión sobre su indulto es una decisión que, como cualquier otra en un régimen democrático, según el defensor del pueblo, podría ser revisada y podría ser, por lo tanto, revocada. Dos cosas ahí. Creo que si el defensor del pueblo tenía que hacer un análisis sobre el indulto y sobre la gracia presidencial, debería ser sobre todos los casos, no solamente un caso puntual. Debería ser, por ejemplo, el mismo análisis, por ejemplo, para el señor Saravia, que fue indultado nada menos que por diabetes, una persona que participó en Sendero Luminoso. Entonces, tenemos que hacer un análisis de todo. Número uno. Número dos, el defensor del pueblo también dice que hay un vacío en el desarrollo sobre los indultos y sobre las gracias presidenciales. Hasta una contradicción entre que esto es una prerrogativa del presidente prácticamente sin restricciones, y en el otro lado una reglamentación de cuáles son los procedimientos que se deben seguir. Entonces, bueno, yo lo invito al defensor del pueblo a que presente un proyecto de ley, porque él tiene potestad para presentar proyectos de ley, y lo desarrollamos, seguramente lo vamos a debatir con prioridad en el Congreso de la República. Pero y lo siguiente que veo, yo me parece que el presidente Fujimori, yo creo que se va a autorregular, ¿no? Yo creo que esa va a ser la actitud. Debemos recordar que ha estado preso más de 12 años, es una persona que está enferma, está mal del corazón, tiene cáncer. Entonces yo creo que va a recuperar el tiempo perdido saliendo al parque con sus nietas, visitando la familia. Yo creo que hay que dejarlo tranquilo. También, sin ser abogado, yo creo que esta es una prerrogativa presidencial, y eso está en la Constitución política, ¿no? Entonces, he escuchado a varios juristas, y esta es una prerrogativa presidencial. Es más, yo lo he escuchado a Domingo García Belaúnde, que es un constitucionalista respetado, algunos le dicen el padre, y él ha dicho, pues el presidente puede dar el indulto, porque simplemente el indulto humanitario simplemente porque se le da la gana, ¿no? Eso es lo que yo he escuchado de Domingo, ¿no? Ahora, ¿y ustedes qué piensan de lo que dice el defensor sobre la posibilidad que en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede convertirse en real, ¿no es cierto? Es decir, es absolutamente posible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una resolución en el sentido de que el indulto debería ser revocado. A ver, yo creo que hay que ser... Inclusive antes yo lo dije antes de la manifestación que tenga la CIET, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que hay que revisar la permanencia ahí. ¿Por qué? Porque si uno ve el análisis, uno ve la historia del comportamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues cómo es así que por recomendación de la Corte Interamericana, pues no solamente le hemos bajado las penas de cadena perpetua a terroristas que ahora están fuera, la señora Marta Guatay, que pertenecía a la facción más sanguinaria de Socorro Popular, cómo es así que la señora Lori Berenson, no solamente le hemos bajado la pena y el Estado peruano les ha pagado dinero. ¿Recuerdas a los 4 chilenos? El Estado peruano lo está indemnizado. Entonces, yo creo que la actuación de la Corte Interamericana es muy sesgada, que solamente hay apuros, estamos usando la palabra express, es la revisión express del indulto. ¿Cómo es así que hace ese tipo de cosas y no escuchamos? Entrando, vi a unos amigos venezolanos, ¿cómo es así que no se manifiesta, por ejemplo, con Venezuela? Sin embargo, también hay que ver, porque nosotros estamos en vías de entrar a la OSD, o estamos pretendiendo entrar a la OSD, hay que hacer el análisis para ver si nos conviene o no pertenecer ahí. Pero el historial de las pronunciaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son sesgadas y solamente aplica para algunos casos. Para otros no hay rapidez.
He escuchado de un militar que estaba 15 años esperando... bueno, ese es el caso del general Juan Rivero Lazo, que presentó hace 12 años una solicitud y hasta ahora no le contesta. Bueno, entonces... Ni siquiera lo han admitido formalmente a trámite. Eso refuerza mi postura. Entonces, hay que revisarlo, hay que poner al debate nuestra permanencia ahí. Algunos también dicen, oye, nos van a ver como un país bananero, un país que no tiene reglas, ¿no? No, señores. O sea, lo que dice Edu Vergara, lo que dice... Y sería importante saber si es una opinión personal o de fuerza popular. En el caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga el Perú tiene que revocar el indulto a Alberto Fujimori, lo que sostendría fuerza popular es que el Estado peruano no acata esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una decisión personal. En el caso que se manifieste la Corte Interamericana a favor o en contra, yo creo que hay que poner al debate nuestra permanencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No importa lo que se manifieste con respecto a Alberto Fujimori. Sí hay que hacer un análisis, hay que poner al debate, porque si vamos a seguir bajando las condenas a los terroristas que le han destruido al país, y no solamente eso, sino le estamos indemnizando con plata que podría servir para hacer un colegio. O sea, ¿cómo es así que la Corte Interamericana nos sirve realmente? No lo sé. Lo pongo en la mesa para que se pueda debatir. ¿Y qué tendría que pasar? Es decir, ustedes han emitido como Fuerza Popular, porque acá es donde vienen las contradicciones, ¿no? Es decir, ustedes han saludado y reconocido el indulto, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ustedes han dicho que las circunstancias en que se ha producido no son precisamente las apropiadas. Bueno, algo similar está diciendo el defensor del pueblo, ¿eh? Que el contexto en el que esto se ha producido, ¿no? O sea, hay un cuestionamiento a este tema. Es decir, el defensor no ha hablado de un asunto que ya es más político y que a estas alturas algunos pueden decir es una especulación. O sea, yo creo que sí es posible y va a ser posible acreditar en determinado momento que hubo una transacción, que se cambió el indulto por los votos de los que ahora se llaman Avengers, ¿no? Si la pregunta es, Edu, ¿tú estás contento porque el presidente Fujimori esté en su casa? Totalmente. Es más, yo creo que se demoraron. Yo creo que debió ser antes el indulto, ¿no? Más aún por una persona que está enferma, está mal del corazón y tiene cáncer. Siguiente, me crea una sensación de que no fue el mejor momento en la forma. En el fondo sí, en la forma, porque falta algún ingrediente, algo pasó ahí. Y quizá... No, pero lo que pasó fue obvio, Edu. Pero o sea... Fue obvio, o sea, está clarísimo. Y además, yo creo que lo que acredita que lo que estaba pasando y lo que estaba ocurriendo es la negativa de Mercedes Arauz, el ministro de Justicia, de que se estaba tramitando un indulto cuando ellos sabían que se estaba tramitando un indulto. Por eso, nuevamente, creo que no fue el momento... Después de 2 días de la no vacancia, después de 2 días que le den el indulto, crea una sensación a la población. Por eso es que quizás está bajando también la aceptación del indulto, pues estaba en 78% y va bajando, ¿no? Esa sensación es la que le crea un malestar. Pienso yo que debió ser en otro momento y es más, pienso yo que debió ser antes, ¿no? Ahora, ¿ustedes no opinan que debería salir? Ayer ha dicho Bienvenido Ramírez que ya están actuando como un partido, esto ni lo consultan con ustedes, ¿no es cierto? Esto no lo han conversado ¿no? Porque lo que él está diciendo es que debe renunciar el defensor del pueblo. ¿Que renuncie el defensor del pueblo? Eso es lo que ha dicho ayer acá, en la noche. ¿A qué hora ha sido? A las 9:40 de la noche. La pregunta es si yo creo que el defensor del pueblo debe renunciar. No, yo no puedo decir eso. O sea, no, yo creo que el defensor del pueblo debe hacer su trabajo. Sin embargo, debería hacer un análisis en 2 cosas. El análisis de todos los indultos y también hay una tarea pendiente que si hay que desarrollar mejor la legislación, pues bienvenido sea para que pueda... No, bienvenido sea de otro bienvenido, sino bienvenido a que presente el proyecto de ley, ¿no? Que lo vamos a ver con prioridad. Ahora, una última cuestión que resulta trascendente ahora que está empezando a aparecer nueva información, no para de aparecer, ¿no? de sorprendernos la información sobre el caso Lavajato, e información que una vez más involucra a Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, esto va a llevar a que en determinado momento se replantee, se supone en el mes de marzo, un nuevo pedido de vacancia. ¿Ustedes han contemplado la posibilidad de retomar el tema de la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski? Te voy a dar una postura personal. Yo le pedí al presidente Kuczynski que renuncie, ¿ya? ¿Por qué? Yo no tengo duda, Nicolás, que el presidente Kuczynski cuando fue ministro fue juez y parte. Yo no tengo duda de que él pues orientaba un proyecto y sus empresas unipersonales le brindaba servicios a Odebrecht, cosa que él mintió varias veces.
También hay otro tema. De los 24, 25 gobernadores, Nicolás, en los últimos 5 años, 22 tienen procesos parecidos al presidente Kuczynski. ¿Por qué? Los gobernadores definen qué obra se va a hacer. ¿Vamos a hacer una carretera o vamos a hacer este colegio? Ok, vamos a hacer esta carretera. Pero ¿cómo así, si tú orientas, empujas este proyecto, cómo es así que tu empresa, de tu hermano, de tu primo, de tu cuñado, de tu mejor amigo, no le puede brindar servicios a la empresa que va a construir? Muchos de estos gobernadores tienen este caso. La pregunta es la siguiente: oye, si tienen este caso, ¿cómo es así que los congresistas vamos a fiscalizar un tema parecido al presidente Kuczynski? O sea, le dejamos un mal mensaje al país. Yo no tengo duda de que el presidente se aprovechó de su cargo. Número uno, mi postura no ha cambiado. Yo creo que el presidente debería renunciar. ¿Por qué? Porque las pruebas, Nicolás, el domingo vi que había $1 millón que tenía que entrar a Westfield y entró a First Capital. En la declaración de Odebrecht dice que hay un dinero que se le pagó para no pagar impuestos. Calza exactamente. Mi postura no ha cambiado, porque a medida que va pasando el tiempo encontramos nuevas pruebas. En conclusión, debería renunciar para... Ahora, el problema es que si el presidente renuncia y pierde las prerrogativas que tiene como presidente, va a ser un investigado, un procesado y probablemente tenga que enfrentar una solicitud de detención preliminar primero y de prisión preventiva luego. Bueno, eso lo dirá la justicia, ¿no? Pero yo creo que si debemos dejar un buen mensaje al país, es que cuando una persona hace algo mal, pues sabe cuál es el camino, qué es lo que le espera, ¿no? Más aún en este manto donde todos los políticos están manchados, más aún cuando viene una empresa que implementó la ingeniería de la coima, que tenía tentáculos en todo, tenía tentáculos en la universidad, tenía tentáculos en medios de prensa, tenía tentáculos en políticos. Y no tenía tentáculos en Fuerza Popular, porque insiste Marcelo Odebrecht en que él entiende que hubo plata que entró a la campaña de Keiko Fujimori. La única... O sea, ¿qué pasa si se acredita que entró dinero a la campaña? No va a pasar, por 2 razones. Una, te voy a contar una experiencia, ¿eh? Yo aporté a Fuerza Popular en la segunda vuelta. Yo ya siendo elegido como congresista. Tú no sabes los niveles de control que hay. Yo ya congresista electo por Fuerza Popular, ¿eh? No sabes los controles que había para poder ingresar o para poder aportar al partido. ¿De dónde vino? ¿Cómo es así? ¿Tienes que ser bancarizado? O sea, hay un nivel de control. Y en Fuerza Popular, Nicolás, tiene todo ordenadito en los papeles. Tal año, tal aportes, nombre bancarizado, apellido, firma. Pero, o sea, la contabilidad. ¿Por qué la convicción de Odebrecht con respecto a esto? Yo no he escuchado ninguna convicción. La única certeza que dice Odebrecht dice, quizá, tal vez, pregúntenle a Barata. Ahora, con respecto a Barata, también hay 2 temas ahí. Número 1 es que nos desnuda como país para decir, oye, ¿cómo es así que se han saltado todas las vallas, nos han robado, se han levantado el peso del país? Esa es la parte mala. Pero haciendo una oportunidad de esta crisis, creo que también nos va a permitir limpiar a los políticos. Recordemos a la señora Susana Villarán, le mostraba las manitos y decía que nunca había recibido, no solamente había recibido, sino lo había llamado. Recordemos al expresidente Toledo, yo soy el líder, de la democracia, de la transparencia. Él mismo le llamaba a Barata, oye, págame, pues que le depositó 20 millones y habían quedado en 35 millones y él mismo lo llamaba para que le pague. O sea, nos va a permitir limpiar la política, Nicolás. Yo creo en el partido en el que estoy, y creo en Keiko Fujimori, porque creo que hay un sector de muchos opinólogos, analistas, que le tienen mucho odio a una persona que no fue funcionaria pública, a un partido que no ha sido gobierno hace 20 años no ha sido gobierno. Entonces, cada vez que pasa algo, encuentran a Toledo que recibió dinero, Keiko Fujimori. Encuentran a Villarán que recibió dinero, Keiko Fujimori. Encuentran a Toledo, Keiko Fujimori. Encuentran al señor Pardo, Keiko Fujimori. Se sabe de estas denuncias de que las coimas no solamente había participado Odebrecht, sino sus asociados, Keiko Fujimori. Oye, Keiko Fujimori, ¿qué tiene que ver en esto? Nosotros no hemos participado en las adendas ni en las agendas.
Por favor. O sea, si hacemos un análisis más profundo, Keiko Fujimori no fue funcionaria pública. Bueno, vamos a esperar lo que diga el señor Jorge Barata y los otros directivos de Odebrecht que están participando también en la colaboración eficaz y cuyo testimonio será conocido a más tardar en un mes. Solamente para terminar, Nicolás, creo que el país debe orientarse a las prioridades. Nicolás, hace casi un año ya se le ha dado los recursos, se le ha dado la ley, se le ha dado el plan, se le ha dado 25.000 millones de soles para hacer la reconstrucción y estamos viendo lo mismo acá en Chosica, en el Rima, en el norte del Perú, en Curamori. Parece que el tiempo se ha congelado y está exactamente igual. Esos son los grandes problemas, Nicolás. Necesitamos... Yo hice un aporte, di una propuesta con respecto a quiénes deberían reconstruir. Nicolás, necesitamos personal que tenga una línea de mando y personal de ingeniería. Propongo, Nicolás, ya se lo he dicho a la Premier, propongo que el ejército peruano salga a reconstruir, no las casas, pero sí en prevención. Por ejemplo, las mallas de Chosica tienen que ser descolmatadas de forma manual, porque están en un cerro, en una ladera. Antes de ayer estuve ahí. Entonces, con el personal del ejército peruano podemos hacerlo tranquilamente. El ejército peruano tiene 100.000 hombres y tiene personal preparado, tiene ingeniería. Yo le pido que ante esta rapidez con la cual se debe actuar, por favor, saquen el ejército peruano para devolverle la esperanza, como lo dijo el Papa. No dejemos que esas familias pierdan la esperanza en que tenemos que tener un mejor país, el país que nos merecemos. Un país rico, no podemos estar viviendo así, Nicolás. Muchas gracias, Edu Vergara. En todo caso, yo ayer llamaba la atención sobre el hecho de que por qué, o sea, por ejemplo, se pone al señor Pablo de la Flor, que es un profesional muy destacado y distinguido, pero que no tiene la menor idea de qué es esto de los desastres y cómo enfrentarlos, y tiene gente como Pedro Ferrada, que hace 35 años que trabaja en el tema de desastres, que tiene diagnóstico, que conoce a la gente, que conoce los problemas, que conoce cada quebrada y que sabe lo que hay que hacer en cada lugar y que con suerte de vez en cuando lo llaman a una reunión para hablar. Cuando esa es la gente que tendría que hacerse cargo de la tarea de la reconstrucción, porque sabe lo que hay que hacer. No tiene que estar ahí haciendo un aprendizaje a ver de qué se trata esto. Pero en fin. Solamente dos cosas. ¿Sabe qué falta a este gobierno? Un gobierno cercano y un poquito de empatía. Póngase en los zapatos de los vecinos de Chosica, de los vecinos de Trujillo, de Chiclayo. Empatía. O sea, yo le envío a la ministra que se vaya una horita a vivir en esta carpa. Estoy seguro que ese mismo día le vamos a dar solución. Pero no podemos permitir ser un país de primer mundo si tenemos estos problemas, que son problemas primarios. Edu Vergara, de Fuerza Popular, ha estado con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, volvemos. En Facebook, Exitosa Noticias. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur. A solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87.900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863. 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela. Están con nosotros el diputado venezolano Óscar Pérez, asilado en el Perú ya años, ¿no? ¿Cuántos años lleva usted? ¿No? 8 años son, ¿no? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y está con nosotros el alcalde. ¿Cómo? Porque acá me ponen exalcalde. El alcalde de Caracas. Buenas tardes. No es cierto, don Antonio sí, Ledesma. El alcalde de Caracas legítimo. A mí me eligieron por primera vez en septiembre del año 2008 y fui reelegido en diciembre del año 2013. Una vez que me reeligieron, me metieron preso, estuve más de 1000 días preso, seguía siendo el alcalde legítimo y como no repitieron elecciones, no quisieron hacer más elecciones,
en vista de que era imposible ganarme unas elecciones limpias, la decisión de la irrita Asamblea Nacional Constituyente fue eliminar la alcaldía metropolitana de Caracas. Por lo tanto, soy primero el único alcalde metropolitano reelecto en Venezuela, y luego un alcalde legítimo, porque al haber eliminado la alcaldía metropolitana quedo, por lo menos desde el punto de vista simbólico, como el alcalde de la capital. Como nos ocurre a muchos, es decir, viene mucha información desde Venezuela y los medios dan una información que es, digamos, toda una información crítica al régimen chavista, al régimen de Nicolás Maduro, pero sin embargo resulta inexplicable cómo en una situación de tal deterioro, de tal crisis económica, se puede sostener el régimen. Bueno, o sea, ¿qué es lo que hace posible que esto ocurra? La captura que ha hecho el régimen de los poderes públicos. Allá no hay instituciones, allá no hay un Tribunal Supremo de Justicia que actúa como un pelotón de fusilamiento al servicio de la dictadura. Tienen el control de 12 fuerzas represivas, tienen las milicias, tienen los colectivos, tienen la alianza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las alianzas con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que trabajan esas guerrillas, trabajan con la dictadura en el estado Apure, en el estado Táchira, en el estado Barinas, en el estado Zulia. Tienen la Guardia Nacional entrenada en Cuba, tienen el SEBIN, que es la policía política, que por ejemplo me secuestró a mí en mi oficina y luego me sacaron de mi casa, de casa por cárcel, una madrugada, específicamente el 31 de julio. Tienen el 6CPC, un cuerpo técnico que convirtieron también en una policía politizada. Tienen la Policía Nacional Bolivariana, tienen las policías regionales, tienen las policías municipales. Y vea usted que la gente que protesta, esa pregunta que usted me está haciendo me la hizo ayer una funcionaria en el aeropuerto. Me decía, mire, usted es venezolano, yo lo conozco. ¿Cómo se mantiene? ¿Por qué ustedes no... Claro, pero por eso la interrogante es si no está ocurriendo también que un sector de la población respalda al régimen de Nicolás Maduro. Las encuestas indican, primero, que más del 85% del país está en condiciones de pobreza. Todos los venezolanos, incluidos los militares, tienen que escarmentar en cabeza propia los rigores de una inflación que ya supera el 3000%, una devaluación espantosa. Estamos hablando que la gente gana mensualmente no más de $3 al mes. Esto parece que es como algo amarillo, una mentira adornada. No, es la verdad, y un salario que además no alcanza ni para comprar el 2% de la canasta alimentaria. La gente ha protestado, la gente ha luchado. Ustedes tienen que haber visto las imágenes. Creo que aquí tenemos unas imágenes de manifestaciones en Caracas que son reprimidas brutalmente. El año pasado mataron, asesinaron, acribillaron a más de 130 ciudadanos, muchos de ellos jóvenes, menores de 20 años, que estaban luchando por una democracia que no conocieron y nunca van a poder conocer porque ya están bajo tierra. Usted tiene que haber estado como periodista al tanto del ajusticiamiento extrajudicial que ocurrió el pasado 15 de enero. No, por eso claro, eso está claro, pero yo la pregunta que me hago es la siguiente. Es decir, no hay un sector porque ¿cuál es la argumentación? Estaba escuchando el canal ¿cómo es que se llama? Canal Sur, el canal Telesur, ¿no? Y la argumentación, cuando uno escucha los discursos de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de la gente de su entorno, es, sí, estamos en una crisis, pero esta crisis es producto de los imperialismos y de las manipulaciones de los enemigos, ¿no es cierto? O sea, tratan de justificar y de culpar no a su ineptitud en el gobierno, sino a un supuesto boicot, la situación que están viviendo los venezolanos. Ahora, la pregunta es, ¿hay o no hay un sector de la población? Porque si quiere que le resuma mi preocupación, ¿no? Que hay un sector de la población, que yo no sé de qué tamaño pueda ser, que aún respalda al régimen, y que por otro lado hay una división en la oposición o una falta de coherencia en la oposición para lograr capitalizar el descontento y convertirlo en una alternativa política viable para la gente. Antes se hablaba ciertamente de una polarización entre oficialistas y oposición. Ya no hay polarización, ahora hay una inmensa mayoría de venezolanos, incluidos ciudadanos que votaron por Chávez o votaron por Maduro, que están en esta coyuntura decepcionados, que se sienten desilusionados, que se sienten frustrados. Por supuesto que queda una porción del país que respalda las propuestas del madurismo, es la gente que está en todos estos enclaves, en todo este mundo clientelar, porque eso es propio de las dictaduras, el Estado paternalista, el Estado clientelar,
un régimen que ha amasado una fortuna. Este régimen ha administrado en los últimos años más de 1.500 millones de dólares, 10 veces el presupuesto de la Unión Europea. No rinde cuenta, manejan esos recursos en la opacidad. Venezuela está invadida por un ejército cubano que es pagado con dinero venezolano. Claro, el tema es que en determinado momento el boom, digamos, el precio del petróleo coincidió con el régimen de Chávez y eso le permitió desarrollar unos programas sociales así con desenfreno, ¿no? Eso ya se acabó, ¿no es cierto? Pero ahora, pero ¿qué es lo que impide que la oposición canalice este descontento? O sea, yo lo digo porque yo viví la experiencia extraordinaria como periodista del plebiscito de Pinochet. O sea, Pinochet era un dictador todopoderoso, lo controlaba todo y hizo un plebiscito para legitimarse y lo perdió. Pero es que nosotros... Lo perdió, ni él lo podía creer, estaba pasmado frente a la televisión viendo los resultados de un plebiscito que debía ganar y que perdió. Tuve la oportunidad de hablar sobre el plebiscito, como esta experiencia, con dos líderes que vivieron esa encrucijada. Con el presidente Piñera, con quien me reuní el lunes, y ayer en la mañana una larga conversación con el expresidente Ricardo Lagos. Ahora, yo nunca escuché que Pinochet era narcotraficante. El caso de Venezuela es que además de genocidas, además de terroristas, son narcotraficantes. En Venezuela estamos sitiados por mafias, mi querido amigo. Por eso usted dice, bueno, ¿cómo es posible que la gente luche y no logran salir de esta dictadura? El pueblo ha canalizado ese descontento. Le recuerdo que en el 6 de diciembre del 2015, recientemente, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional fueron elegidas por el pueblo, o sea, una victoria mayoritaria, contundente de la oposición democrática, impuso una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. ¿Y qué hicieron? Que a los pocos días, con un tribunal irregular, desconocieron la legitimidad de la Asamblea Nacional. Ahora, por eso estamos pidiendo el apoyo de la comunidad internacional. Lo que pasa en Venezuela es algo sumamente grave. Óscar Pérez, que dirige aquí en Perú una ONG que organiza a los venezolanos. Acabamos, por ejemplo, de tener un encuentro callejero con más de 200 venezolanos que están tramitando su documentación. Bueno, ha vivido en carne propia lo que es... No, los testimonios que relatan y es el dolor. Las familias partidas. Exactamente. No, y además los testimonios o sea, estamos recibiendo venezolanos que son profesionales y que tienen que aceptar cualquier trabajo con tal de tener algo de dinero para sobrevivir y para ayudar a sus familias en Venezuela. Y yo creo, tú eres testigo de que nosotros desde el comienzo hemos dicho que los peruanos tenemos una deuda de honor con el pueblo de Venezuela, que nos recibió en los momentos más duros de la crisis económica y del terrorismo en el Perú. O sea, Venezuela fue un refugio para decenas de miles de peruanos, ¿no? Nosotros tenemos que retribuir, o sea, ahora hay algunos conflictos que tenemos que ser capaces de resolver con inteligencia y con una política clara, ¿no? Pero yo creo que el principio que debe regirnos es el del agradecimiento, porque lo que tenemos es una deuda. Ahora, ¿qué hacer para cambiar la situación? Es decir, ya Maduro y Diosdado Cabello, que lo vi muy entusiasta, ¿no es cierto?, en su, ¿cómo se llama esta asamblea? La constituyente. En la constituyente anunciaba el adelanto de elecciones que a más tardar serán el 30 de abril y me daba la impresión de que lo hacen porque sienten que si convocan unas elecciones se enfrentan a una oposición dividida, que no es cierto, y que van a poder, entre comillas, legitimarse en esa elección, que es lo que están pretendiendo hacer, ¿no es cierto? Porque también les importa la comunidad internacional, o sea, no pueden vivir separados del mundo, ¿no? Sí, bueno, lo decía el alcalde metropolitano Antonio Ledesma hace un instante. Creo que si algo en este momento hace muchísima falta dentro de los sectores democráticos venezolanos es coherencia. Lo decíamos hace un instante o lo conversábamos, personas que estaban condenando lo que fue la masacre del Junquito, en donde perdieron la vida estos 7 jóvenes venezolanos que fueron masacrados con armas militares, con misiles, con morteros. Por un lado condenaban esa acción por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero luego, por otro lado, estas mismas personas estaban hablando y apoyando esta posibilidad de seguir adelantando un proceso de diálogo con los criminales que hace un instante estaban cuestionando. Entonces, creo que lo que hace mucha falta en este momento dentro de los sectores democráticos del país es coherencia, pero además priorizar. No es lo inmediato, es lo importante a lo que hay que comenzar a prestarle atención en Venezuela, y es por eso que esta cruzada internacional que está adelantando
el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, para nosotros es importantísima porque es llevar a todo el mundo lo que en este momento es un clamor popular. En primer lugar, entendiendo que es un problema de los venezolanos, que somos nosotros quienes claro, los que tienen que resolverlo. Solo no podemos, frente a lo que describía claramente el alcalde Antonio Claro, Ledesma. pero el tema es qué puede hacer la comunidad internacional. Uno de los temas que le había planteado esta tarde al presidente Kuczynski es que en América Latina se aplican también sanciones personalizadas, como lo ha hecho la Unión Europea, como lo ha hecho, por ejemplo, Canadá y los Estados Unidos. No son sanciones contra el país, contra la nación, son sanciones contra individuos que están coludidos con el narcotráfico, que es un negocio diabólico que le hace mucho daño a la humanidad y que genera una serie de perturbaciones en nuestro continente, y yo diría que allende los mares. Igualmente, la necesidad de promover una intervención internacional, una intervención humanitaria, porque están dadas las condiciones por la situación de hambruna que estamos viviendo en Venezuela, y además, según dicen las normas, esta injerencia humanitaria se justifica y tiene que tener preeminencia sobre el principio de autodeterminación de los pueblos cuando se puede probar que los regímenes desarrollan un asedio, una acechanza sistemática contra la ciudadanía. Y eso es lo que está haciendo Nicolás Maduro en Venezuela. Pero cuando se habla de intervención, ¿hasta qué nivel podría llevar esa intervención? ¿A una intervención incluso militar? Una intervención humanitaria que implica primero auxiliar a un pueblo que se está muriendo de hambre frente a un régimen indolente que por preservar el poder a toda costa no le importa que haya niños desnutridos, que ya aunque lleguen allá buques cargados de alimentos, esos niños no van a recuperar su salud. Ya tienen, desgraciadamente... Ya el daño está hecho. Un daño crónico está hecho. Estamos hablando de más de 300.000 personas con atrofiamiento de desnutrición, porque no consumen calorías ni consumen proteínas suficientes. Gente que tiene que estar rebuscando en la basura. Y eso ocurre, mi querido amigo, en un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Pero no es posible que en Venezuela ocurra una rebelión popular alrededor de un liderazgo que derriba este régimen, que divida a las Fuerzas Armadas, que gane a sectores de la policía al lado, porque usted mismo lo ha dicho, señor Ledesma, o sea, la crisis la están viviendo todos en Venezuela. Hubo una rebelión, ¿no? Una rebelión popular canalizada a través del voto, por ejemplo, en abril del 2013, Capriles le ganó las elecciones a Nicolás Maduro. Recuerdo que, por cierto, aquí mismo en Perú se reunieron a instancias del presidente Humala varios jefes de Estado comprometiendo al régimen de Maduro a hacer una auditoría con tal de que los jefes de Estado asistieran a su toma de posesión. Nunca se hizo la auditoría, porque si se hacía la auditoría iba a salir a flote lo que denunció recientemente Marmati, con ocasión de ese fraude que ocurrió el 30 de julio, cuando Marmati dijo que se habían entonces lo que está claro es que pero ¿qué va a hacer la oposición con esta convocatoria de elecciones? ¿Van a ir a las elecciones o se van a dividir y algunos van a ir, otros no van a ir? Bueno, nadie debería prestarse a ir a un proceso amañado. Esa no es una elección, eso es un proceso fraudulento. No se ha revisado el registro electoral, que está inflado. No se permite que voten los casi 4 millones de venezolanos que ya estamos en el exilio. Estamos hablando de un registro electoral permanente que de hecho no pasa de 16 millones de electores. ¿Por qué no va a haber un registro electoral permanente? ¿Por qué no se depura? O sea, la conclusión a la que ustedes llegan es que sin una intervención internacional es imposible modificar las cosas a favor del pueblo venezolano. Exactamente, y sin una elección transparente con observación internacional calificada, de registro electoral. Pero para tenerlo claro, estamos hablando de una intervención que incluiría, porque se supone que hay, ¿no es cierto?, en la OEA, o no hay mecanismos que permitan incluso una intervención Yo no voy a dar los detalles de cómo es la instrumentación. Yo simplemente digo que están los tratados de La Haya de 1907, están los convenios de Ginebra de 1949, más los protocolos de reforma, que son 3, 2 del año 1977, el último del año 2005, está la Declaración de las Naciones Unidas, está la resolución del Consejo de Seguridad de la Unión Europea de fecha reciente, que autorizan la aplicación de la injerencia debida en el marco del derecho público internacional. Ahora, pero usted es consciente, señor Ledesma, de que eso podría convertir a Venezuela en una especie de Vietnam. Es decir, esta gente, yo lo he visto con mis propios ojos y hace años, ¿ah? O sea, habían grupos armados civiles, años, cuando Chávez estaba vivo.
¿no? Pero es que actualmente... Entonces ahora me imagino que con todo lo que ha pasado en Venezuela debe haber muchísimos más de esos grupos organizados, armados, que en ¿no es Venezuela cierto? hay más de 20.000 bandas delincuenciales. Por eso somos el país con la más alta tasa de criminalidad. De criminalidad, es el Ya país cuando donde sea- más gente muere producto de asesinatos, de crímenes violentos. Para que tenga usted una idea, cuando hay 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes, ya se considera que es una pandemia. En Venezuela estamos hablando ya de 70 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El año pasado murieron a manos de Lampa más de 26.000 personas. Eso no ocurre ni siquiera en la guerra eso es que una están locura. actualmente en Siria. O sea, en Venezuela el régimen propicia la impunidad, favorece el funcionamiento del pranato. O sea, Son los planes que manejan claro, las cárceles según para- la Comisión de la Verdad que operó en el Perú hace algunos años, murieron a raíz de la violencia que desató Sendero Luminoso, sobre todo, más de 70.000 personas. Bueno, en Venezuela en Venezuela mueren en 3 años producto de la violencia y han muerto hasta más incluso, ¿no? Porque he visto cifras que... Van más de 370.000 víctimas por la violencia, asaltos, atracos, robos, sicariatos, pero además los que ha matado Chávez, los que mató Maduro, y por eso están siendo juzgados en el Tribunal Penal Internacional. Esos expedientes están cursando en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, por violación de los derechos humanos. Hay pruebas que son irrefutables, que son documentos que están muy bien documentados. Para acá va a venir muy pronto, ojalá usted pueda entrevistarla, la doctora Tamara Chujur, que es presidenta de una ONG que introdujo una incidencia en la Corte Penal Internacional donde hay los testimonios de más de 350 torturados con nombres y apellidos, relatos. Ahora, de señor viva voz Ledesma, de las propias es decir, víctimas. pero yo insisto en dos cosas. Hay un problema serio porque la oposición no logra consolidar una sola propuesta y un solo... Hay una sola propuesta. Lo que pasa es que algunos le dieron la espalda a esa propuesta. La propuesta que aprobó la Ahora, oposición el otro tema... No, pero permítame decir, Sí. fue la pauta del 16 de julio cuando hicimos el plebiscito. Hubo un plebiscito convocado por la unidad, validada por la Asamblea Nacional Venezolana, y el pueblo acudió masivamente. Claro, eso significa no reconocer legitimidad al régimen de Nicolás Maduro, que es un régimen que no tiene. Ahora, el problema es que si ocurre una intervención, ellos se están preparando para eso. Ellos están convocando de elecciones adelantadas diciendo, mira, esta gente agrede nuestra democracia, nosotros estamos haciendo elecciones y nos invaden. Y lo que van a hacer ante la eventualidad de una invasión es desatar una guerra civil en Venezuela. Entonces, preparémonos. Se están preparando para eso. Preparémonos en el continente para sufrir los rigores de un régimen que maneja el narcotráfico, maneja el terrorismo, que maneja... Vamos a inevitablemente una guerra. O sea, es imposible una salida que no sea violenta y militar en Venezuela. El continente, en nuestro hemisferio, nuestro espacio va a ser perturbado si permitimos que se instale definitivamente esta tiranía en Venezuela. Pues no es un problema únicamente de los venezolanos. Los venezolanos hemos hecho de todo. Hemos dado hasta la vida, nuestra libertad. Es un problema también del continente. No es un problema de que nos digan, lamentamos lo que está pasando allá, un saludo. No se trata de un gesto compasivo, se trata de un gesto de solidaridad efectiva. Venezuela está en manos de mafias que tienen secuestrados a 30 millones de venezolanos. Usted ha visto a la gente marchar con banderas, con pitos, cantando consignas. La gente ha votado, ha firmado, ha hecho de todo el pueblo de Venezuela, y cada vez que hacemos un esfuerzo electoral es burlado por el régimen. Se burlan no solamente de los venezolanos, se burlaron del Papa cuando fueron a una mesa de negociación y firmaron unos acuerdos que no han cumplido. Utilizaron a gente de buena fe en Dominicana para montar una parodia de diálogo, para montar allí un circo, para montar allí un escenario de distracción y seguir avanzando en la idea de apropiarse definitivamente de las estructuras del país. Un régimen que ha quebrado a Venezuela, que tiene la más alta inflación del mundo, que decreció 15 puntos el Producto Interno Bruto a finales del año pasado, que ha provocado un éxodo masivo. Usted acaba de reconocer que en Venezuela recibíamos a peruanos, porque nosotros recibíamos, nunca éramos un país de migrantes. Por supuesto. Ahora usted ve aquí en Perú más de 80.000 venezolanos. Usted ve en Chile más de 120.000 venezolanos. Usted ve que en Colombia hay más de 600.000 venezolanos. Que en Roraima, en la frontera con Brasil, hay en este momento 57.000 venezolanos. Que en Europa hay una legión de miles de venezolanos. Y cuando se habla, por ejemplo, de elecciones y decimos, bueno, que voten los que están en el exilio, dicen que no, que los que estamos en el exilio no tenemos derecho a participar en una eventual consulta electoral.
Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, ha estado con nosotros, y Oscar Pérez, que es un conocido nuestro, ¿no? Refugiado hace 8 años mañana, ¿no? en el Perú. Y por supuesto, siempre tiene las puertas abiertas. Yo quedo en casa todavía. Por supuesto. En mi segunda patria. Por supuesto. Muchas gracias por estar acá, mucha suerte, y realmente resulta penosa la perspectiva, ¿no? Pero yo creo que la virtud que tiene usted, uno puede estar de acuerdo o no con lo que usted dice, pero lo que no le puede negar a usted, señor Ledesma, es que habla claro. Porque eso también creo que es lo que hace falta en relación al tema de Venezuela. Poner las cartas sobre la mesa y hablar claro. Muchas gracias por estar acá. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, como siempre, en el ojo de la tormenta. A raíz de las declaraciones del defensor del pueblo del día de ayer, que han generado tanta controversia, lo escuchamos esta mañana, Judy Rodríguez, ¿qué dice la gente en las redes? ¿Debe o no participar Alberto Fujimori en política? Vamos a ver lo que opinan nuestros seguidores. Richard Aguilar nos dice en Twitter, a ver si lo vemos en pantalla: no merece participar en política, aunque no se le puede retirar su derecho de libertad de expresión. Pero si desde prisión emitía twitters, ahora en libertad va a poder hacerlo sin intermediarios. Por otro lado, Héctor Alba también opina: ¿alguna vez dejó de participar en política Alberto Fujimori? Se pregunta. Por otro lado, Juan Luis Rojas dice: a Fujimori lo indultaron porque supuestamente está al borde de la muerte. Y eso no es verdad. A Fujimori no le amnistiaron, que es diferente. Por lo tanto, está claro en eso. Mafel Flores nos dice: ¿cómo podría participar en política si está gravemente enfermo? Lo que pasa es que Fujimori nos está viendo la cara. Por otro lado, Marco nos dice: una persona que renunció a su nacionalidad peruana, que robó dinero al Estado, disimulaba sus crímenes con regalos y créditos mobiliarios, y peor aún, que estaba libre, que está libre no por justicia, sino por negocios políticos, no merece nada del Perú. Edison Laura nos dice: ¿no decían que estaba a punto de morir y por tal motivo se le otorgó el indulto humanitario? ¿Qué pasó? ¿Ocurrió un milagro para su recuperación? Se pregunta. Al parecer en nuestras redes sociales no están de acuerdo con su participación en política. Nicolás. Bueno, ha sido muy rápido esto, pero está claro. Está claro, es muy controversial. Esto es increíble, como el tema Fujimori no es el centro de la atención, de buena parte de nuestra atención política. Mientras recibimos a nuestros invitados, un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Flat, departamentos flat y duplex desde $87.900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina y de un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario, construimos el futuro para ti. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando con la reconstrucción. Están con nosotros el señor Arturo Yep, decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, y don José Arizpe, Paz decano, ¿cómo se dice? Ex decano, ¿no? ¿Cómo está, Nicolás? Buenos días. Bueno, yo me imagino que ni yo ni ustedes estamos muy contentos con lo que está pasando con la reconstrucción. Empezaron las lluvias y salió a la luz lo que ustedes habían estado advirtiendo, ¿no es cierto? Sí, no es un tema de los últimos años. Estamos hablando de 30 años y tal vez 20 con el último alcalde. Pero las cosas se repiten y siguen en la misma dinámica. O sea, no hay prevención. Ese es el tema fundamental. Claro, porque a raíz de esta discusión sobre el muro, si debió hacerse el muro o no, en el caso de Chosica, ¿no? La discusión que se ha puesto una vez más sobre el tapete es digamos, la primera de todas. ¿Por qué hay gente asentada en lugares donde no debía estar? Mire, ¿Quién permitió eso y cómo hacemos para resolverlo? Mire, yo le quiero comentar algo. Parece que las lecciones de la naturaleza no la aprendemos. Porque nosotros sabemos que este comportamiento de lluvias intensas se reproduce en cada verano, en cada año. Y esto quiere decir que las fases para la planificación y la ejecución están marcadas, ¿no? Eso de ejecutar obras en periodos de lluvia es un absurdo. Naturalmente te tienes que anticipar. Lo haces antes o lo haces después. Pero eso es planificación. Lo que es increíble es que los funcionarios del Estado, tanto en el nivel nacional como en los regionales y municipales, parece que no conocen la lógica de la gestión de riesgo. Claro, pero eso es algo sobre lo que yo estoy llamando la atención, porque acá ni siquiera es un tema de dinero. Hay 25.000
¿no es cierto?, millones de soles asignados para todo lo que es reconstrucción y prevención, ¿no es cierto? Y se ha creado, ¿no es cierto?, esta reconstrucción con cambios que, entre otras cosas, iba a significar acortar plazos, eliminar trabas burocráticas, ¿no es cierto?, actuar con rapidez frente a la situación. Pero el problema comienza por a quién se pone a conducir esto. Y yo llamaba la atención sobre lo de Pablo de la Flor, que ha estado ahí meses. O sea, ¿qué sabe Pablo de la Flor de esto? Nada, pues, tiene que aprender, ¿no? Y mientras aprendía ya lo sacaron, ya se tuvo que ir, se molestó y se fue, ¿no es cierto? ¿Por qué no se pone en este tipo de organismos a la gente que sabe? O sea, me refiero a gente que ha dedicado, o sea, por ejemplo, a ustedes, a gente que ha trabajado este tema desde los colegios profesionales, a la gente de PREDES, ¿no?, de prevención de desastres, a la gente de soluciones prácticas del grupo de Pedro Ferraz. Es gente que hace 30 años o más está trabajando el tema de los desastres, que sabe lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, y es solamente una cuestión ya de decisión. El problema es que no hay autoridad. El tema que también alguna vez conversamos es que las leyes no están bien dadas o están dadas a propósito del profeso y la ausencia de algunas que fueron prometidas por sucesivos gobiernos, como la ley de ordenamiento territorial, por ejemplo. Reglas de juego claras. Esto no existe porque hay grupos de interés que pues avalan que siga el desorden y en el desorden ganancia de pescadores. Y ahí aparecen todos estos temas de corrupción y toda esta situación, este sistema ya institucionalizado. El otro tema, no hay una ley de suelos. Para ver un gajito, que alguna vez lo conversábamos en algunas reuniones que tuvimos también con algunos especialistas, es el tema, por ejemplo, en gestión y prevención de riesgos, no está oficializado el mapa de riesgos. No hay en el Perú ningún documento que certifique la propuesta hecha por SISMID hace muchos años de las zonas vulnerables. Entonces los alcaldes no tienen una herramienta de gestión para actuar y la población no tiene una herramienta de gestión para criticar y para censurar o calificar a un alcalde. Claro, porque tú tienes, o sea, por ejemplo, yo he visto sobre el tema del mapa de riesgo, que son trabajos que han hecho los colegios profesionales, que han hecho, ¿no es cierto?, organizaciones no gubernamentales, ¿no es cierto? O incluso a nivel del INDECI se ha trabajado algo sobre el asunto, pero ¿de qué te sirve tener esa información si no has tomado ninguna decisión sobre, por ejemplo, reubicación de poblaciones y asentamientos sobre zonas, ¿no es cierto?, altamente vulnerables? Si no has hecho nada para enfrentar construcciones que claramente están mal hechas o están en terrenos inadecuados o son construcciones que no han cumplido un mínimo de normas técnicas y que, por ejemplo, ante la eventualidad de un sismo no lo resistirían. Mire, la ley de creación de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios faculta a una autoridad a diseñar el plan de reconstrucción nacional. Y en este plan de reconstrucción es increíble porque el enfoque que se le da es básicamente de naturaleza económica y creen que la distribución y asignación de recursos económicos por regiones, por tipo de infraestructura y por autoridad regional y municipal es suficiente para la reconstrucción. Si solamente eso se tiene y se le dice, acá te doy dinero, gobierno regional, para que ejecutes tus obras, no sabe qué obras hacer. ¿Por qué no sabe? Porque lo que tiene que hacerse primero es un plan maestro de reconstrucción. Y nosotros siempre hemos dicho que en Chile la experiencia señaló que lo primero que tiene que hacerse son planes maestros de reconstrucción por cada ciudad. Porque en la evaluación de cada ciudad se identifican las cuencas donde está presente el riesgo, el peligro y señala en dónde se debe actuar. Porque de lo que se trata en primera instancia es identificar los peligros inminentes o las zonas críticas y de alto riesgo para en el corto plazo intervenir sobre esas áreas. El plan de reconstrucción parece que no entiende ese mensaje. Claro, acá tuvimos, y a mí me sorprendió mucho el discurso de uno de los ingenieros chinos que participó en las obras de Ecuador. Y lo que él decía es que ustedes, los peruanos, deberían celebrar que vienen las lluvias y no llorar por ellas. Porque si ustedes estuvieran preparados, lo que deberían hacer en primer lugar es almacenar esa agua, ¿no es cierto?, utilizarla para electricidad, para agricultura y romper la maldición de la estacionalidad. Tendrías agua todo el año para resolver el problema de agua potable y deberías además hacer obras para canalizar los excesos y protegerte de cualquier tipo de riesgo. Pero eso supone una planificación y luego yo he hablado con ustedes, con la gente de los colegios, ¿no es cierto?, regionales, ¿no?, y con las organizaciones como PRES o como el grupo de Pedro Ferraz, y me dice que en prácticamente todo el país hay estudios, ¿no es cierto?, y más o menos está claro lo que hay que hacer. Y lo que no se entiende es, por ejemplo, esa disputa que ha habido en Piura, donde los colegios profesionales no eran convocados, y más bien
las decisiones se estaban tomando peleando con los colegios profesionales, ¿no es cierto? Sí, inclusive el presidente de ese entonces había manifestado que si no hacían lo que él le daba la gana, lo que él decía, simplemente se retiraba todo el dinero y no invertía nada en las zonas. Entonces esto ha generado mucha incomodidad allá en las autoridades de Piura. Y además de esa incomodidad, esa desazón y ya la poca voluntad, digamos, para poder hacer frente a una situación tan intolerante. Claro, porque, por ejemplo, ustedes, ¿cuál es la relación que tienen ustedes con la reconstrucción con cambios, con el organismo este? Bueno, creo que ninguna, ¿no? A nivel de colegio, no sé si ha hecho algún encargo, Arturo, que es Nosotros el decano. hemos tenido reunión, por supuesto, con la primera autoridad, ¿no? Para plantearle lo que acabo de decir, porque además vale la pena señalar que en esa visita organizada formamos una propuesta de modernización concreta de nuestras ciudades conjuntamente con el Colegio de Ingenieros, con la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, porque todas las acciones tienen que estar debidamente planificadas. Acuérdense que también, por ejemplo, uno de los grandes riesgos que se dice para los constructores es que las mafias organizadas están esperando que inicien las obras. Pero en esas condiciones económicas y condiciones de seguridad, primero económicas, porque aquí no se busca lucro, sino sobre presupuestos ajustados, y además con condiciones de inseguridad por la violencia en obra que existe, entonces ¿de qué riesgo estamos hablando? La inversión privada no puede ir también para exponerse a un riesgo, porque lo hay en todo el país, y bien se sabe que el norte es una zona con mayor Pero riesgo. ¿qué pasó después de ese encuentro? Después de ese diálogo, la verdad nos dijeron hay que tratarlo esto a nivel del Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Vivienda tampoco entendían el mensaje porque no había una decantación adecuada de las decisiones y de las órdenes. Y nosotros insistimos en todos los niveles que primero se tiene que hacer planes maestros de reconstrucción. Vale la pena señalar que en la última reunión que hemos tenido con el actual viceministro, ya se habló ahora sí de un elemento cercano que es la elaboración de planes de intervención urbana. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es increíble, ¿no? Uno lo escucha y es increíble, porque es por donde debiste empezar desde el comienzo, ¿no es cierto? O sea, por ahí... Exactamente. Hoy están asignando presupuesto para elaborar plan de intervención urbana un año después, cuando eso lo debieron hacer en el año que ha pasado, porque naturalmente correspondía a la etapa de planificación. En el segundo año recién se dan las partidas para la ejecución de planes de intervención urbana. Pero el gran también vacío normativo es que mientras en Chile se aprobó con una norma oficial de alto nivel la ejecución de planes maestros de reconstrucción, aquí los planes de intervención urbana no ha sido regulado para que lo aprueben. Claro, porque por eso es que uno no entiende lo que pasa. Se arma una disputa sobre el muro que estaba haciendo el alcalde, que está claro que es un muro hecho en un momento absolutamente inadecuado, cuando ya prácticamente las lluvias estaban encima, lo han empezado ahorita, ¿no es cierto? Pero el segundo tema es que ahí se ha agregado un factor, que ha venido el río y resulta que no se han hecho los trabajos de descolmatación que debieron hacerse. Entonces, digamos, el cauce del río está más alto de lo que debería estar. Entonces, no es solo que el muro, digamos, reduce el ancho del cauce, sino que el cauce está más alto por la falta, o sea, todo mal un año después, en una zona crítica. Eso es lo que uno no entiende. Porque la gente de Defensa Civil me decía, hemos ubicado 48 puntos de riesgo. Bueno, la pregunta es que... ¿Para qué? Claro. Mire, tampoco no se puede justificar algunas declaraciones de autoridades locales que señalan que estamos esperando la asignación presupuestal. Por favor, en cada municipalidad existe una gerencia de desarrollo urbano, existe una gerencia de planificación que por lo menos debe organizar los debates a nivel de zona afectada, es decir, de cuenca, para determinar cuáles son las zonas de peligro y zonas de riesgo e ir sensibilizando a la población para la reubicación de esas poblaciones. Y para eso no necesita presupuesto, es una responsabilidad funcional como autoridad local. Porque el tema es que nos estamos convirtiendo en un país de llorones. Sí. Y eso es muy lamentable. Y si todos juegan al gran bonetón, unos a otros se van echando la culpa y evadiendo responsabilidades. Lo que nos falta creo que es autoridad. Y esto comienza por el señor presidente de la República y también por los congresistas para hacer un buen control y además hacer normas que realmente penalicen la incapacidad funcional de las autoridades. Claro, porque ¿qué pasa? Tienes 25.000 millones de soles, ¿cuánto han gastado? 1.500 creo, ¿no? Y eso sí hemos llegado a los 1.500.
Y empezaron las lluvias otra vez y no sé, y por todos lados la queja es la misma. Hay hasta protestas, gente quemando llantas, desesperada, porque están a punto nuevamente de exponerse a no solamente perder lo que pudieron salvar el año pasado, sino incluso arriesgar sus vidas. Alguien tiene que ser responsable. Ahora, yo insisto en un tema, o sea, yo no sé por qué es tan complicado. O sea, ¿quién decide quién va a dónde? Mire, O sea, ¿por qué en la reconstrucción no están desde el primer día ustedes como colegios profesionales, la gente que ha estado trabajando la prevención de desastres? Ustedes son los que tienen que hacerse cargo. ¿Quién más? Si ustedes son los que saben. Eso es lo que resulta inexplicable. Mire, yo le quiero comentar que en la segunda ronda de intervención, quiero decir a cargo del nuevo jefe de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, inició un conjunto de visitas a cada una de las ciudades. Es cierto que con nuestros decanos regionales se han reunido en Piura, se han reunido en Chiclayo, se han reunido en Trujillo, para evaluar las propuestas que cada uno de nuestros colegios propone. El problema es que la autoridad solamente escucha y no toma ninguna decisión y pareciera que estamos en el limbo. Entonces, cada jefe que viene no sabe qué hacer. Ya se le está pasando el periodo del jefe de la etapa de planificación y no escuchamos respuestas concretas. Y la verdad, en todas las regionales sienten que no hay ninguna acción, ninguna respuesta respecto a reconstrucción. Bueno, yo le agradezco mucho a los arquitectos Arturo Yep Abanto, decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, y a don José Arispe, que es caserito acá, ex decano del Colegio de Arquitectos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a, muy gentiles, vamos a hacer campaña sobre esto, ¿eh? Vamos a hacer campaña. Muchas gracias. Vamos a hacer campaña por este tema, que es una campaña bien simple, ¿eh? Poner a la gente a la gente adecuada en los lugares que correspondan, ¿no? O sea, no puede ser. O sea, yo me aburro de escuchar todos los días acá a gente que tiene sabiduría, que tiene conocimiento, que ha evaluado cada problema que hay en el Perú y que tiene respuestas a esos problemas y que no participa en las decisiones para resolver esos problemas. Que con suerte de vez en cuando las llaman. Cuando esa es la gente que debería tener a cargo la solución de los problemas. Por ejemplo, en este caso concreto de la reconstrucción. ¿A quién tienes que poner a manejar la reconstrucción? A la gente que ha estado trabajando esto, a la gente que sabe. Por ahí tienes que empezar. Y además tomando todo lo que esta gente ha trabajado. No, déjalo pasar. Estamos por supuesto. Pobre, lo quieren separar acá de su mamá. Vamos a hablar ahora de una campaña que tiene que ver con Nico, que está acá, que es mi tocayo. ¿No? Es verdad. No. Gracias, Nicolás Lucar, por recibirnos, gracias por apoyarnos, gracias por tu buen corazón, ¿no? Y brindarnos un espacio en tu programa. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata la campaña esta por Nico? Nico tiene una enfermedad muy rara, ¿no es cierto? Es una enfermedad que le da que a uno cada millón y medio de chicos, ¿no? De 1 millón de niños nace un bebé así, está considerada como una de las 5 enfermedades más raras, que produce parálisis facial, parálisis en los ojos y que moviliza muchas partes del cuerpo. O sea, él no puede pestañear, él no puede sonreír, él tiene incluso dificultades para deglutir, ¿no es cierto? Nicolás no parpadea, no pestañea, tiene parálisis facial en ambos lados de la cara, no cierra los ojos, no puede deglutir, no puede alimentarse, no puede succionar, tiene hipotonía en su cuerpo, es decir, que su cuerpo no tiene estabilidad, ¿no? Ahorita, si yo lo tengo acá, pues su cabeza está sostenida, si yo lo suelto, automáticamente su cabeza se cae. 3 nervios importantes en su cerebro no se desarrollaron, el 6º, 7º y 12º nervio. Si todos ahorita pues intentan alimentarse y sin mover la lengua, es imposible, y Nicolás tiene la lengua paralizada. Esa es una enfermedad que es muy rara, es muy compleja, es de un proceso muy largo, que necesita muchas terapias diarias, terapia física, neurológica, terapia sensorial, terapia orofacial, de lenguaje, succión, deglución, que le trabajen los músculos de masticación, los músculos de los ojos, los músculos del cuerpo. Y o sea, es una sobreestimulación lo que necesita. Sobreestimulación, mañana, tarde, noche, madrugada. Yo honestamente, Nicolás, no duermo. Te lo juro que desde que mi hijo nació así, yo no duermo. No. Muchas veces ni como, el solo hecho de ver que Nicolás no puede comer, ¿no? Lo único que logro alimentarlo es con leche, con un biberón especial. Pero él ya no está en edad de solamente alimentarse con leche, porque él necesita nutrientes para que su cerebro se desarrolle y no se afecte más. Él necesita poder alimentarse, y esta enfermedad, a pesar de ser muy complicada,
tiene muchas posibilidades de recuperación, porque yo estuve en la Ciudad de México, donde se encuentra el doctor Alexander Cárdenas, que formó la clínica de Moebius. Y ellos son especialistas en estos síndromes. Se unieron 17 especialidades médicas, que son los que normalmente deben tratarlo, y logran realmente hacer que estos niños no solo tengan calidad de vida, sino que puedan comer, que puedan parpadear, que puedan masticar, que puedan hablar, que puedan caminar. O sea, Nicolás tiene todas las posibilidades de recuperarse. Lamentablemente en nuestro país... Lo que yo leía a raíz de que te vi, te escuché, que es clave el inicio lo antes posible del tratamiento, porque cuanto más tiempo pase, las expectativas de... ¿no es cierto? Exacto, más tiempo pasa y pues se pueden afectar más pares craneales, se puede perder la parte neurológica, que es lo más importante, porque un cuerpo, si no lo mueves, pues con full terapias lo recuperas, por decirlo así, los músculos, pero un cerebro, pues si no crece, si no se desarrolla, si se sigue afectando, un cerebro no se recupera nunca. Puede producir una parálisis cerebral, o sea, él no puede ni siquiera alimentarse. Hay una manera de ayudarlos, ¿no es cierto? En este momento tú estás organizando una maratón de 5 kilómetros, ¿no? 5K. Sí. ¿Por qué no nos cuentas cómo va a ser la maratón? ¿De qué manera esto va a ayudar a conseguir fondos para el tratamiento de Nico? Ese es el segundo evento que yo hago. El primero lo hice para recaudar fondos y poder viajar a México. Ese segundo evento es una maratón en Miraflores, que va a ser el domingo 4 de febrero. Las entradas las pueden adquirir en Teleticket de WON y Metro, o ingresando a la web de Teleticket, y con un solo clic pueden hacer su donación, que es un costo de 51 soles. La página de ayuda de Nicolás, que es para recaudar fondos y la gente sepa nuestro día a día, es Una Sonrisa para Nicolás. Nosotros debemos estar en marzo nuevamente en México, y Nicolás acá en Perú en sí necesita tener un seguro internacional, necesita tener 3 a 4, 5 terapias por día, necesita medicinas, una leche especial antirreflujo. Él se le regresa la leche por la nariz, por la boca. Esas aspiraciones en los niños Moebius causan muertes súbitas y los niños se mueren de un segundo. La leche, al no succionar, en vez de ir al estómago, va a los pulmones y causan repetidas neumonías. Nicolás ha estado en 2 oportunidades hospitalizado. Mi hijo, si está acá es porque es un milagro de Dios. Yo por favor apelo y hago un llamado Vamos a insistir con la información. Esta maratón va a ser en Miraflores, es el día 4 de febrero. Sí. ¿No es cierto? Para inscribirse uno puede ir a Teleticket de WON y Metro. Toda la información está en la web Una Sonrisa para Nicolás. En la página de Facebook Una Sonrisa para Nicolás. Y yo por favor hago un llamado a todas las empresas, hago un llamado a los laboratorios, a las farmacias, a la primera ministra Mercedes Arao. Ella es madre, es mujer, yo sé que me entiende, yo sé que hay un fondo acá para enfermedades raras, y yo pido que por favor me ayuden. Mi hijo tiene todas las posibilidades de recuperarse. ¿Cómo se llama él es tu otro hijo? Él es mi otro hijo, yo tengo 3 hijos. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Joaquín. Él es Joaquín. Joaquín, se va a curar, Nico, vas a ver. Con la ayuda de la gente le va a ir bien a tu hermano. ¿Ah? Y va a correr contigo, vas a ver. Y tú le vas a enseñar a jugar fútbol. Porque tú juegas fútbol, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y tú la vas a ayudar. Muy bien. Muchas gracias por estar acá y todo el apoyo. Vamos a todos los días, me comprometo contigo, por favor, a insistir en que la gente los apoye, los respalde y que sepan ustedes que no están solos, porque yo creo que eso es lo más importante. Es lo más importante. Yo digo, en otros países apoyan mucho a estos niños y los niños llegan a recaudar una cantidad significativa y los niños logran salir adelante. Conocí unos niños así de Portugal y recaudaron, el Estado, los ministros, el presidente, la gente se unió y el niño recaudó más de 300.000 euros. El niño tiene las vacunas que necesita, que son unas vacunas Synagis que cuestan $1.500 cada dosis, son 6 dosis. Son gastos interminables, Nicolás, que tendría que quedarme 2 horas para poderte explicar, pero yo sé que aún hay gente buena en el Perú, sé que los servidores públicos son solidarios, son padres muchos, y yo por favor les ruego que me ayuden, ¿no? Le pido al Poder Legislativo. Insisto, la información, el 4 es la maratón en Miraflores, del 4 de febrero, las inscripciones, los tickets se venden en Teleticket de WON y Metro. El costo es 51 soles de inscripción. Todos esos fondos van para apoyar va directamente para Nico. Nicolás. Y además ustedes pueden entrar en el Facebook a Una Sonrisa para Nicolás. Ahí está toda la información y el contacto. Muchas gracias y mucha suerte. Nicolás, y cuenta con nosotros para esta Dios campaña. Te bendiga. Gracias. Gracias a ti Muy por amable. estar acá. Gracias.
Terminamos por el día de hoy. Yo los dejo con el señor José Rocha. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes.